ya había pasado el tiempo en el que todos los chicos debían regresar a casa, dado a que el próximo día, o sea, mañana, sería lunes. O sea que los niños tenían que regresar por la escuela. Aunque la verdad, los niños no estaban muy felices por esto, pero aún así sabían que debían hacerlo. Así que todos se dedicaron a empacar sus cosas y todas las cosas que habían comprado o conseguido en el viaje. Una vez todos estuvieron listos, emprendieron el largo viaje de regreso. La verdad, todo había ido muy bien, porque los dos monos no se habían peleado. Bueno, por lo menos nosotros. Y ahora consiguieron un mejor avance, o ese era el punto de vista de los demás, porque la verdad ahora los veían más relajados comparado a como estaban antes. Así que creían que todo estaría bien, o eso pensaron. Pero cuando todos ya habían regresado y estaban bajando sus cosas del barco de Sandy, a Macate, le entró una llamada de su teléfono, lo cual sorprendió al mismo, porque no esperaba que lo llamaran. Pero la verdad le era raro, porque, siendo sincero, muy pocas personas tenían su número. Así que, cuando vio la pantalla de que era un número desconocido, dudó un poquito en responder, pero decidió hacerlo. Y cuando respondió, la voz de un doctor se escuchó en el otro lado del teléfono y preguntó, disculpe, ¿usted conoce a la niña Bai? Y Macbeth quedó extrañado porque no reconocía la voz de nadie de esa persona, porque la verdad era que Bai solo tenía un pariente que él conocía, y más bien era el único, que era su abuela. Entonces se preocupó y preguntó, eh, más bien, dígame usted, ¿quién es usted? ¿Y por qué me está llamando? Dijo con una voz seria y muy desconfiada. Entonces el hombre se presentó como un doctor y dijo que necesitaban que él fuera al hospital en estos momentos, explicándole la situación. Una vez terminó la llamada, la expresión de Macaque le dijo todo al grupo. Definitivamente había pasado algo mal, porque Macaque estaba muy nervioso y empezó a tener ligeros temblores en el cuerpo, lo cual le decía a los familiares que algo definitivamente había pasado. Entonces fue cuando Macaque se subió a la moto que había dejado antes de iniciar el viaje, mientras los demás se preguntaban que qué estaba pasando. Tank se acercó y le preguntó qué pasaba, y él le dijo, no puedo explicar ahora, pero debemos ir a este hospital rápido, dijo, mientras cambiaba a su forma humana y tomaba las llaves de la moto para empezar a encenderla. Todos los demás hicieron lo mismo y lo siguieron. Macaque se veía bastante alterado, sobre todo en el tono de voz que usó. Cuando llegaron al hospital, encontraron al doctor, que preguntó, ¿ustedes son los familiares de la pequeña Bai? Y Macaque respondió con un tono alterado, sí, soy amigo de su abuela. ¿Pero qué pasó? Dijo. Y el doctor dijo, como le expliqué por teléfono, la abuela de la niña sufrió un infarto y la niña nos llamó cuando encontró a su abuela desmayada muerta en la sala. Explicó con un tono profesional, lo cual hizo que Macaque se pusiera más nervioso, dado que él sabía que eso podía ser muy traumático, y también porque no tenía nadie más que su abuela. Entonces preguntó de una manera rápida y lo sostuvo de los brazos
le dijo. ¿Dónde está la niña? Dijo un poco, tratando de sonar un poco más calmado. Y el doctor le dijo, está con los oficiales, dijo con un pequeño nerviosismo, porque la verdad Macaque sí le daba un poco de miedo, aunque por las reacciones que tenía era bastante obvio el por qué estaba en esas cosas. Entonces, Macaque le pidió que los trajeran. Tráiganme a Bai, tráiganme a Bai, rápido, dijo, y los oficiales hicieron caso. Todos los demás estaban nerviosos esperando en la sala. Macaque se veía bastante nervioso. Caminaba de un lado a otro, siempre presente a la puerta que todavía no se abría. Pero cuando escuchó la puerta abrirse y ver a la niña, que se veía muy triste y tenía los ojos llorosos, Macaque se acercó rápido y la abrazó con un abrazo protector y le dijo, Baisu, mi niña, pequeña Bai, dime, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Cuéntame qué pasó, dijo. Y la pequeña Bai respondió, encontré a mi abuela dormida en el suelo. Traté de despertarla, pero no pude, dijo, con sus ojos llorosos y una voz débil. Entonces, Macaque simplemente no sabía qué hacer, porque en el fondo sabía que podía hacer, más que quedarse con ella. Entonces, fue cuando un oficial se acercó y le preguntó, disculpe, ¿usted es familiar de la niña? Dijo. Eh, y Macaque simplemente no lo dudó, pero confirmó que sí. Sí, soy un familiar lejano, dijo, aunque la verdad no era cierto. Él no poseía ningún vínculo con la familia de Baisu, pero aún así, ¿qué podía decir? Si decía que no, podían quitarle a la niña. Entonces prefería mentir. Así que el oficial le dijo, qué bueno que usted esté aquí. Al parecer, la niña no tiene a nadie más que su abuela y usted, dijo. Entonces usted tendrá que quedarse con la niña, dijo. Pero al parecer estaba un poco dudoso y Macbeth detectó la duda en su voz. Entonces el oficial hizo otra pregunta. ¿Ellos son sus hijos? Dijo, refiriéndose a los gemelos de Macaque, que estaban ahí también. Él dijo, sí, son mis mellizos, dijo, pero puedo hacerme cargo de la niña, no tengo ningún problema, dijo. Y después fue apoyado por la princesa Ironfire, que dijo, exacto, nosotros podemos cuidar de ella, ¿verdad, chicos? Dijo, mirando a los demás de reojo. Y los demás asintieron. Sí, podemos cuidar de ella. No tenemos ningún problema. Además, sería lindo tener otra niña en la familia. Estoy harta de yo ser la única mujer junto con Baisu. Somos las únicas chicas del grupo. Sería bueno tener otra, dijo, refiriéndose a, obviamente, que ellas, evidentemente sí, eran las únicas chicas de la familia. Los demás eran puros hombres, aunque Peng fuera Omega. Aún así, era bastante aburrido para ellas ser las únicas chicas de ahí. Entonces, Macaque dijo que tendría que hacer los papeles de adopción y los llevaron con los oficiales para resolver ese asunto, mientras los demás se quedaban con Pai, ayudándole y diciéndole que ahora se quedaría con ellos. Pero en un momento que Wukong estaba un poco alejado de ellos, apareció alguien a sus espaldas que les dijo, Rey Mono, esto es un mensaje para usted, dijo. Al parecer era una especie de mensajero.
y Wukong vio que le estaba extendiendo una carta que parecía ser del reino celestial, lo cual lo puso muy raro. ¿El reino celestial quería verlo? ¿O qué, de qué se trataba esto? Entonces fue cuando el mensajero, sin decir nada, se fue. Y Wukong solo suspiró viendo la carta, que obviamente se veía bastante peculiar, porque la verdad parecía más que una invitación, parecía ser un informe. Entonces fue cuando empezó a abrirla. La abrió y empezó a leer. Con cada palabra su rostro empezó a torcerse, pero no de algo que a él le gustara admitir, era de miedo. Pero hace mucho tiempo sintió un poco de miedo recorrer su columna, porque la carta básicamente era un aviso sobre que Rebecca había regresado y no era el único que había regresado. También sus otros amigos, el descendiente de Sam, el ancestro de Sandy y el de Pixie también habían regresado, lo cual lo hizo ponerse aún más nervioso porque ahora regresaban. ¿Qué haría? Primero tenía dos problemas con eso. Sabía perfectamente que ellos nunca se habían llevado bien con Macaca, aunque él trató de cambiarlo hace mucho tiempo, y que Macaca tampoco se llevaba bien con ellos. Pero aún así, tenía que hacer algo. No sabía qué hacer. Si ocultar la existencia de que Macaca había regresado a su maestro, y haría lo mismo con Macaca sin decirle que Pika también había regresado. Todos sus pensamientos se vieron opacados cuando de repente escuchó una voz a su espalda. Como ¿estás bien? Escuchó la voz de Macaca detrás de él. Se volteó viendo cómo Macaca tenía los documentos que necesitaban para la adopción. Entonces él decidió camuflar todo el nerviosismo en una sonrisa, como siempre, y le dijo: sí, estoy bien. Entonces ahora tienes 3 niños con los cuales ocuparte, ¿no? Dijo con una sonrisa. Y Macaque respondió con una sonrisa gatuna y le dijo: básicamente serían, contando a Red, a Monica y a Mace, serían 6 niños ahora, de los cuales tengo que encargar, dijo, haciendo un pequeño conteo con sus dedos, dijo. Entonces Wukong sonrió y le dijo: hombre, necesitas vacaciones, te van a salir canas verdes del estrés, dijo, dándole una razón para reírse ahora. Y le dijo: si tú no pudiste sacarme canas verdes, entonces no creo que ellos puedan hacerlo. Debo ser inmune, digo yo. Dijo, haciéndole una pequeña mirada de diversión. Y con razón, jaja, muy gracioso. Además, debes aceptar que yo en sí no era tan malo, dijo, haciendo un ligero gesto de negación. Entonces Macaca le dijo: sí, tienes razón, eras un desastre andante, un torbellino de destrucción, una criatura incapaz de quedarse quieta por 5 minutos, dijo, haciendo que Wukong simplemente hiciera un puchero y le dijera: oh, vamos, no exageres, no fue tan así, dijo, rascándose un poco la cabeza. Y Macaque simplemente dijo: ¿quieres que te recuerde lo que has hecho o tengo que mostrarte la lista? Dijo, haciendo una especie de seña con su mano, como si tomara una pequeña una lista. Entonces Wukong le dijo: no es necesario, mejor no lo hagas, de lo contrario no terminaríamos nunca, dijo. Y Macaque simplemente dijo: tienes razón, no terminaríamos nunca, dijo, cuando de repente
Acá se dio cuenta de el pergamino que Wukong tenía en la mano. Entonces dijo que ahora los celestiales que han estado comunicando, dijo, refiriéndose a que claramente parecía ser una especie de invitación o algo así, dijo. Entonces Wukong se volvió a poner nervioso y dijo, no, nada, son tonterías, sí me importa, dijo. Pero entonces en un macaco se activó una especie de alerta. Empezó a mirarlo detenidamente. Básicamente su cabeza era como un radar a través de sus ojos ahora. Decían que decía evasión de mirada, movimiento de cola nervioso, pequeña sonrisa, bastante sospechosa, lo cual hizo que Macaque se pusiera un poco convencido, pero esta vez decidió pasarlo, porque sabía que, sinceramente, si le preguntara, tenía la duda de lo dijo o no lo hará. Entonces decidió dejarlo pasar, porque ahora tenía que ocuparse de muchas más cosas. Entonces simplemente decidió evitarlo y dijo, bueno, Wukong, creo que aquí nos separamos, porque tengo que llevarme a la niña a casa, dijo, volteándose, mientras todos los demás seguían ahí con la niña. Entonces Wukong le dijo, sí, no hay problema, vamos, tenemos que decirle a los demás, dijo, adelantando, dejándole a Macaco todavía más dudas. Definitivamente algo estaba pasando, pero sabía que en estos momentos no podía sacárselo a la fuerza, así que simplemente esperaría. Esperaría el momento para correrlo y preguntarle directamente, o si es que él se lo decía. Pero al final todos decidieron volver a sus casas, igual que Wukong, que en este momento se encontraba en su casa, en su pequeña cabaña. Estaba sola, había sacado a los monitos, que sinceramente quería estar solo, quería pensar qué estaba pasando y qué haría. Mirando la, la carta que tenía encima de la mesa, básicamente le estaba diciendo que sus viejos amigos y maestros habían revivido por alguna extraña razón que no explicaba aquí el reino celeste. Pero ahora parecía que la broma que le dijo a Macac sobre las canas verdes se lo estaba diciendo a sí mismo. Cuando dijo, definitivamente si a Macac no le salen canas verdes con los niños que ahora debe cuidar, a mí me van a sacar canas verdes. Estos idiotas, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y más ahora que estoy básicamente arreglándome con el amor de mi vida, dijo, cuando después se encogió de hombros por lo que había dicho en voz alta, o más bien en un grito, y se sonrojó un poco, dejándose caer a su sofá, que en este caso sería su cama, y simplemente suspiró en la almohada y dijo, simplemente no sé qué hacer, porque todo tiene que ser tan complicado. Primero, tengo una mejor relación ahora con él, y ahora parece que el mundo quiere que tenga que elegir. Tal vez eso sea la gran elegida. Deberé elegir entre Macaca y mi maestro, dijo, mientras seguía pensando qué era lo que debía hacer. Definitivamente hoy sería una noche difícil de pensar en lo que debía hacer, pero definitivamente, sea cual sea la decisión que tomaría, esta decisión definiría su futuro en adelante.